No sabes el asco y el miedo tan tremendo que tengo encima ahora mismo, de verdad. Te llamé a ti porque sé que eres el único que no me va a juzgar de loco ni me va a mandar al psicólogo. Necesito contártelo ya, así, de golpe, porque si me lo guardo una hora más siento que me voy a romper por dentro. Déjame preguntarte algo para que entiendas la gravedad de lo que me está pasando. ¿Alguna vez has sentido que la casa de tus abuelos muertos se niega a quedarse vacía? No hablo de fantasmas que flotan ni de cadenas que arrastran, hablo de algo mucho peor. Hablo de darte cuenta de que los juguetes viejos que se quedaron encerrados en el sótano por 30 años no solo se acuerdan de tu nombre, sino que se enojan si intentas regalarlos. Lo que me pasó ayer por la noche en esa maldita casa me cambió la vida para siempre. Estoy en un hotel de paso escribiéndote esto, temblando, y te juro que no pienso volver a mirar un objeto con ojos de plástico en lo que me quede de existencia. Todo empezó el martes. Mi abuela falleció hace un par de meses y, como yo soy el único de la familia que tiene un coche grande y tiempo libre, me tocó a mí la pesada tarea de ir a vaciar su vieja casa en el pueblo para poder ponerla en venta. La casa es de esas construcciones antiguas, con paredes de adobe gruesas, pasillos oscuros que huelen a humedad y madera vieja que cruje con cada paso que das. Al principio todo iba bien, metí en cajas los libros, la ropa, las vajillas llenas de polvo. El problema vino cuando bajé al sótano. Era un cuarto pequeño, frío, iluminado apenas por un foco amarillo que parpadeaba. Hasta el fondo, detrás de unas lonas llenas de telarañas, encontré un mueble vitrine de madera oscura. Adentro estaban ellos, la colección de muñecos de porcelana de mi abuela. Eran unos 12 muñecos en total, de esos antiguos que imitan a bebés o a niños de principios del siglo pasado. Tenían vestidos de encaje amarillento por el tiempo, sombreritos de paja y unas caritas de loza blanca, fría y reluciente. Sus ojos de vidrio eran de un azul o marrón tan intenso que, te lo juro, parecía que tenían profundidad. A mí siempre me habían dado una vibra horrible de niño, pero ahora de adulto intenté ser práctico. Pensé que a lo mejor algún coleccionista en internet me daría un buen dinero por ellos, así que los saqué con cuidado de la vitrine y los acomodé todos juntos en una caja de cartón grande. Mientras los metía, sentí un escalofrío horrible. El aire del sótano se volvió tan espeso que me costaba trabajo respirar y empezó a oler a una mezcla de flores secas de panteón y plástico quemado. Cerré la caja con cinta adhesiva y la subí a la sala para llevármela al día siguiente. ¡Qué estúpido fui! Debería haberles prendido fuego ahí mismo. Esa noche decidí quedarme a dormir en la casa para no manejar de madrugada. Me acomodé en la recámara principal, en el segundo piso. Como a las 2 de la mañana, me despertó un sonido rarísimo que venía de la planta baja. No era un crujido normal de la madera. Era un golpe seco, ligero, seguido de un sonido como de cuentas de vidrio tintineando contra el suelo. Clac, clac, clac. Me quedé tieso en la cama, con el corazón pegándole con fuerza a mis costillas. Pensé que a lo mejor un gato se había metido por alguna ventana rota y había tirado algo. Agarré la linterna de mi celular y bajé las escaleras despacio, tratando de no hacer ruido. Cuando llegué a la sala, apunté con la luz hacia la mesa donde había dejado la caja de los muñecos. La caja estaba abierta. La cinta adhesiva estaba rasgada de una manera extraña, no cortada, sino deshilachada, como si algo la hubiera jalado con fuerza desde el interior. Dos de los muñecos, un niño con traje de marinero y una niña con rizos rubios, estaban tirados en el suelo, boca arriba, con los ojos vidriosos fijos en el techo. Sentí un vuelco en el estómago. Me autoconvencí de que la caja estaba mal cerrada y que el peso de los muñecos los había hecho caer. Los recogí. Al agarrar al muñeco marinero, sentí que su cabeza de porcelana no estaba fría como debería, estaba tibia, con la misma temperatura de una frente humana cuando tiene un poco de fiebre. Los metí a la caja de mala gana, le puse una silla pesada encima a la tapa para que nada se cayera y me volví a subir a dormir, aunque ya no pude cerrar los ojos en toda la noche. Al día siguiente, decidí que ya no quería estar en esa casa. Subí las cajas de ropa al coche y dejé la de los muñecos al último. Cuando fui por ella a la sala, la silla seguía encima,
pero al levantar la caja, noté que pesaba mucho menos que el día anterior. Abrí la tapa con desconfianza. Adentro solo quedaban 3 muñecos. Los otros 9 habían desaparecido por completo. Busqué por toda la casa, abajo de los sillones, detrás de las cortinas, en la cocina. Nada. Estaba furioso pensando que algún vago del pueblo se había metido a robar mientras yo dormía, así que decidí llevarme lo que quedaba y largarme. Metí la caja en la cajuela de mi coche y manejé de regreso a mi departamento en la ciudad. Llegué a mi casa cansado, subí mis cosas y dejé la caja de los muñecos en el suelo del pasillo, cerca de la entrada. Me di un baño, cené algo rápido y me acosté temprano, arrastrando un cansancio terrible en los huesos. Como a las 3 de la mañana, un frío glacial me despertó. Mi departamento es moderno y tiene calefacción, pero el aire en mi recámara se sentía tan helado que podía ver el humo de mi respiración al exhalar. Y entonces, en medio del silencio de la noche, lo escuché. Un risita bajita, aguda, infantil, que venía desde el suelo, justo a un lado de mi cama. Prendí la luz de la lámpara del buró de un manotazo. No había nadie en el suelo, pero cuando miré hacia la esquina de mi closet, la puerta estaba entornada. Asomándose por la rendille, estaba el muñeco de porcelana con el traje de marinero. Sus ojos de vidrio estaban clavados en los míos, pero ya no se veían vacíos. Tenían un brillo de malicia puro, una chispa de vida que me congeló la sangre. Di un grito, salté de la cama y le pegué una patada a la puerta del closet para cerrarla. Se escuchó un crujido sordo adentro, como si algo de losa se hubiera estrellado contra la madera. Estaba tan aterrado que decidí salir de la recámara. Corrí hacia la sala para agarrar mis llaves y salir a la calle, pero cuando encendí las luces de la sala, me caí de nalgas del puro impacto. Los 12 muñecos de mi abuela estaban ahí, los que se habían perdido en la casa vieja y los 3 que me había traído. Estaban todos sentados en círculo sobre mi alfombra, pero no estaban como yo los conocía. Sus ropas de encaje estaban desgarradas, cubiertas de un lodo negro y seco, y sus caritas de porcelana limpia estaban llenas de arañazos profundos, como si ellos mismos se hubieran rascado la losa con desesperación. Lo más espantoso, lo que me hizo perder el control de mis esfínteres por el miedo, fue que sus cuerpos de trapo ya no estaban inflados de algodón. Las costuras de sus cuellos estaban abiertas y por los huecos se alcanzaban a ver pedazos de carne cruda, roja y húmeda, que palpitaba lentamente, como si estuvieran usando materia viva para rellenarse por dentro. El muñeco del centro, la niña de los rizos rubios, giró la cabeza hacia mí. El cuello le crujió como cuando rompes una rama seca. Su boca de porcelana, que era solo una línea pintada de color rosa, se abrió de verdad, rompiendo la losa en 1000 pedazos, mostrando una cavidad oscura de donde salían unos hilos de saliva espesa y negra. Con una voz que sonaba como el eco de muchos niños gritando al mismo tiempo en un pozo profundo, me dijo: «Nos trajiste a tu casa, ahora tenemos que terminar el juego de la abuela». Los 12 muñecos empezaron a arrastrarse hacia mí por el piso. No caminaban, se movían doblando sus extremidades de plástico duro al revés, haciendo un ruido espantoso de losa chocando contra las losetas de mi piso. Clac, 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 clac. El olor a muerto y a plástico quemado inundó la sala en un segundo, haciéndome vomitar del asco en la alfombra. En un arranque de pura adrenalina, me levanté como pude, abrí la puerta principal de mi departamento y salí corriendo al pasillo del edificio. No me importó estar en calzones ni descalzo. Bajé las escaleras de 3 en 3 mientras escuchaba cómo la puerta de mi departamento se cerraba de un golpe detrás de mí, seguido de esas malditas risitas agudas que parecían multiplicarse por las paredes del edificio. Llegué a la calle llorando como un niño, le pedí ayuda al vigilante de la cuadra y terminé metido en este hotel donde te estoy escribiendo. Ya amaneció, pero no tengo el valor de regresar. Hace una hora me llegó un mensaje de texto a mi celular desde un número desconocido. No tenía texto, solo era una foto. Es una foto tomada desde el interior de mi propio closet, apuntando hacia mi cama vacía. En la parte inferior de la imagen se alcanzan a ver 2 manitas de porcelana blanca, llenas de sangre fresca, sosteniendo la cámara. Sé que están ahí, esperándome.
Sé que si vuelvo, van a querer usar mi propia carne para rellenar los muñecos que faltan. Por favor, ven por mí, te lo ruego, no me dejes solo con esto. Si no te cuento esto ahorita mismo, siento que el pecho me va a estallar del puro miedo. No me veas con esa cara de que ya me volví loco, por favor. Necesito que me escuches en serio. Dime una cosa, ¿alguna vez has sentido que los ojos de un juguete viejo se mueven cuando parpadeas? Todos hemos tenido esa sensación horrible de niños y pensamos que era por culpa de las sombras del cuarto. Pero déjame hacerte una pregunta mucho peor, de esas que no te dejan dormir. ¿Qué harías si te das cuenta de que lo que hay dentro de ese juguete no es algodón ni plástico, sino algo vivo que está usando la tela para esconderse del sol? Lo que me pasó anoche en el cuarto de servicio de mi tía me arruinó la vida. Estoy aquí metido en mi coche, con los seguros puestos y el motor encendido, porque te juro que tengo pánico de regresar a mi propia casa y descubrir que mis cosas ya no son mías. Todo empezó hace apenas 3 días. Mi tía abuela, que ya estaba muy viejita y vivía sola en una casa enorme del centro, se puso muy enferma y la tuvieron que llevar al hospital. Como yo era el único de los sobrinos que no tenía hijos ni un horario de oficina pesado, me pidieron el favor de ir a su casa a recoger algunas cosas de valor para guardarlas, no fuera a ser que alguien se metiera a robar mientras la casa estaba vacía. La casa de mi tía siempre me dio una vibra pesadísima, es de esas construcciones viejas, con techos altos que acumulan humedad, pasillos largos donde la luz del sol nunca pega bien y puertas de madera gruesa que rechinan como si estuvieran quejándose cada vez que las abres. Llegué por la tarde, prendí las luces y empecé a meter en cajas de cartón lo típico, platos caros, marcos de fotos de plata y algunos libros antiguos. Cuando terminé con la sala, me acordé de que mi tía tenía un cuarto de servicio al fondo del patio, un lugar al que de niño me tenían estrictamente prohibido entrar. La puerta estaba cerrada con un candado viejo, pero la madera alrededor de la chapa estaba tan podrida por los años que bastó con que le diera un empujón fuerte para que se abriera con un crujido seco. El cuarto estaba oscurísimo y olía a una mezcla espantosa de polvo, vinagre y plástico quemado. Cuando apunté con la linterna de mi celular, vi que el lugar estaba repleto de estantes de madera y, encima de ellos, había decenas de muñecos. Pero no eran muñecos normales. Eran juguetes de trapo hechos a mano, de esos que la gente costura con retazos de ropa vieja, botones negros para los ojos y estambre grueso para el cabello. Había tantos que tapaban por completo las paredes. Lo perturbador era que ninguno de los muñecos tenía una expresión bonita, todos tenían las bocas cosidas con un hilo negro muy grueso, formando líneas torcidas, como si los hubieran obligado a guardar un secreto a la fuerza. En medio de todos ellos, en una silla de madera pequeña, estaba el muñeco más grande. Tenía el tamaño de un niño de 3 años, vestido con un mameluco de bebé que estaba manchado de algo oscuro y seco. Sus ojos no eran botones, eran canicas de vidrio de color azul opaco que reflejaron la luz de mi teléfono de una forma tan real que se me erizó la piel. Sentí un asco terrible y unas ganas ridículas de salir corriendo, pero traté de calmarme. Pensé que mi tía simplemente tenía un pasatiempo muy raro y un gusto espantoso para las manualidades. Agarré una bolsa negra grande de la basura, metí al muñeco del mameluco y a otros 5 que estaban cerca para tirarlos al contenedor de la calle y despejar un poco el cuarto. Al meter al muñeco grande, sentí que la tela de su cuerpo estaba pesada y extrañamente blanda, como si estuviera rellena de carne cruda en lugar de trapo. ¡Qué estúpido fui! Debería haber quemado ese cuarto entero con todo lo que tenía adentro. Cerré la bolsa con un nudo ciego bien apretado, la saqué al patio y la dejé junto a los botes de basura grandes para que el camión se la llevara en la mañana. Regresé a la casa principal, cerré todas las puertas con cerrojo y me acosté en la cama de huéspedes del segundo piso. Estaba cansadísimo, así que apagué la luz y me quedé dormido casi de inmediato. Como a las 3 de la mañana, un frío glacial me despertó. La habitación estaba tan helada que podía ver el humo de mi propio aliento cada vez que exhalaba. Me tapé con las cobijas hasta la nariz, temblando, cuando de repente escuché un ruido en la planta baja. Fue un sonido suave pero constante. Plad,
bla, bla, como el sonido de unos pies descalzos y húmedos caminando lentamente sobre las losetas de la sala. Luego, se escuchó el arrastre de una bolsa de plástico por el pasillo. El corazón me empezó a latir tan fuerte en las orejas que pensé que me iba a dar un infarto. Me quedé completamente congelado bajo las sábanas, rezando para que fuera mi imaginación. Pero el ruido empezó a subir las escaleras de madera. Crujido, plaf, crujido, plaf. Lo que sea que estuviera subiendo, se movía con torpeza, como si le costara trabajo coordinar las piernas. El olor a plástico quemado y a carne echada a perder se metió por debajo de la puerta de mi cuarto, tan denso que me dio un ataque de náuseas y me tuve que tapar la boca para no vomitar. Los ruidos se detuvieron justo afuera de mi puerta. Pasaron unos segundos de un silencio tan absoluto que podía oír los latidos de mi propio pecho. De pronto, la manija de la puerta empezó a moverse. Alguien la estaba bajando muy despacio, con fuerza. Menos mal que le había puesto el cerrojo de metal. Al darse cuenta de que no podía abrir, lo que estaba del otro lado empezó a golpear la madera. Pero no eran golpes de puños humanos, eran golpes blandos, sordos, como si estuvieran estrellando una almohada pesada contra la puerta. Y en medio de los golpes, escuché una risita infantil, pero ahogada, como si alguien intentara reírse con la boca llena de tierra. Pasé el resto de la noche arrinconado en la esquina de la cama, sosteniendo una lámpara de metal como arma, llorando del puro terror mientras los golpes blandos seguían sonando contra la madera. No sé en qué momento me quedé dormido por el puro cansancio mental, pero cuando abrí los ojos, la luz del sol ya entraba con fuerza por la ventana. Me levanté temblando, quité el cerrojo con las manos sudorosas y abrí la puerta. El pasillo estaba vacío, pero en la madera de la puerta, justo a la altura de mi pecho, había una mancha de grasa gris y húmeda con la forma perfecta de una mano pequeña, pero sin dedos definidos, como si una manopla de tela la hubiera tocado. Bajé las escaleras corriendo, directo a la sala para agarrar las llaves de mi coche y largarme de ese maldito lugar. Cuando entré a la sala, me quedé sin aire. En medio del cuarto, sentados en un círculo perfecto sobre la alfombra, estaban los 5 muñecos pequeños que yo había metido en la bolsa de basura. La bolsa negra estaba tirada a un lado, rota en 1000 pedazos desde el interior, como si algo la hubiera desgarrado con los dientes. Pero el muñeco grande del mameluco no estaba con ellos. Miré hacia la cocina y vi que la puerta del refrigerador estaba abierta de par en par. Caminé hacia allá con el estómago hecho un nudo y el cuchillo de la cocina en la mano. En el suelo de la cocina, rodeado de charcos de leche tirada y comida desparramada, estaba el mameluco del muñeco grande, pero estaba vacío. El trapo y el estambre estaban tirados como si fueran una piel vieja que alguien se hubiera quitado. Las costuras del cuello estaban completamente deshechas, rasgadas desde adentro hacia afuera, y el piso estaba lleno de unas huellas pequeñas y húmedas, hechas de un líquido pegajoso y oscuro, que iban directo hacia el pasillo de la entrada. Escuché un ruido a mis espaldas, el sonido de algo cayéndose en la sala. Regresé despacio, apuntando con el cuchillo. Los 5 muñecos pequeños seguían en la alfombra, pero ahora todos tenían las cabezas volteadas por completo hacia atrás, mirándome con sus ojos de botón negro. Las costuras de sus bocas, ese hilo negro y grueso que las cerraba, se estaban empezando a romper. Vi con horror cómo los hilos se tensaban y se reventaban uno a uno, y de las aberturas de tela empezó a salir un humo grisáceo que olía a podrido, mientras las cabezas de trapo empezaban a vibrar, imitando esa risita ahogada que había escuchado en la noche. No aguanté más. Tiré el cuchillo, salí corriendo de la casa, me subí a mi coche y manejé sin parar hasta llegar aquí. No le he dicho nada a mi familia porque van a pensar que me volví loco, pero te juro que esto no es una pesadilla. Hace 10 minutos, mientras estaba aquí estacionado tratando de calmarme, me llegó una notificación al celular. Era una foto de la cámara de seguridad que tengo instalada en la entrada de mi propio departamento, en la ciudad. La foto es borrosa, pero se alcanza a ver perfectamente a una criatura pequeña, gorda, de una piel blanca y arrugada como la masa, que no tiene pelo ni ojos, pero que lleva puesta la gorra de estambre del muñeco de mi tía.
Está parada justo frente a mi puerta, estirando un brazo largo y deforme para alcanzar el timbre. No sé qué hacer. Sé que si regreso a mi casa, esa cosa va a estar esperándome adentro, y sé que lo único que quiere es mi piel para hacerse un muñeco nuevo. Te juro que si no te escupo esto ahorita mismo de un solo tirón, siento que el pecho me va a reventar del puro miedo. No me mires así, como si ya me hubiera vuelto loco o estuviera exagerando para meterte un susto. Necesito que me escuches en serio. Dime una cosa, y piérdele el miedo a responderme con la verdad. ¿Alguna vez has sentido que los ojos de un juguete viejo se mueven cuando parpadeas? Todos hemos tenido esa sospecha horrible cuando éramos niños y nos metíamos abajo de las cobijas pensando que eran las sombras del cuarto. Pero déjame hacerte una pregunta muchísimo peor, de esas que te congelan la sangre y no te dejan dormir. ¿Qué harías si descubres que lo que hay dentro de ese peluche no es algodón ni plástico, sino algo vivo, blando y húmedo que está usando la tela para esconderse de la luz? Lo que me pasó anoche en el cuarto de costura de mi tía me arruinó la vida. Estoy aquí metido en mi coche, con los seguros puestos y el motor encendido, porque tengo un pánico terrible de regresar a mi propia casa y darme cuenta de que mis cosas ya no me pertenecen a mí. Todo empezó hace apenas 3 días. Mi tía abuela, que ya estaba muy viejita y vivía sola en una casa enorme y descuidada en las afueras, se puso muy enferma y la tuvieron que internar de urgencia. Como yo era el único de los sobrinos que no tenía hijos ni un horario de oficina pesado, la familia me pidió el favor de ir a su casa a recoger algunas cosas de valor para guardarlas en cajas, no fuera a ser que alguien se metiera a robar mientras el lugar quedaba solo. La casa de mi tía siempre me dio una vibra pesadísima desde que era chico. Es de esas construcciones viejas con techos altísimos que acumulan humedad, pasillos largos donde la luz del sol nunca pega bien y puertas de madera tan gruesas que rechinan como si estuvieran quejándose de dolor cada vez que las abres. Llegué por la tarde, prendí las luces amarillas del pasillo y empecé a meter en cajas de cartón o típico, platos caros de cerámica, marcos de fotos de plata opaca y algunos libros antiguos. Cuando terminé con la sala, me acordé de que mi tía tenía un pequeño cuarto de costura al fondo del patio trasero, un lugar al que de niño me tenían estrictamente prohibido entrar bajo la amenaza de un buen golpe. La puerta de madera estaba cerrada con un candodo viejo y oxidado, pero la madera alrededor de la chapa estaba tan podrida por los años de lluvias que bastó con que le diera un empujón fuerte con el hombro para que se abriera con un crujido seco. El cuarto estaba oscurísimo y olía a una mezcla espantosa de polvo, vinagre y plástico quemado. Cuando apunté con la linterna de mi celular hacia adentro, vi que el lugar estaba repleto de estantes de madera que iban desde el piso hasta el techo y, encima de ellos, había decenas de muñecos. Pero no eran muñecos normales comprados en una tienda. Eran juguetes de trapo hechos a mano, de esos que la gente costura de manera rústica con retazos de ropa vieja, botones negros para los ojos y estambre grueso para simular el cabello. Había tantos que tapaban por completo las paredes. Lo verdaderamente perturbador era que ninguno de los muñecos tenía una expresión bonita, todos tenían las bocas cosidas con un hilo negro muy grueso, formando líneas torcidas y apretadas, como si los hubieran obligado a guardar un secreto a la fuerza. En medio de todos ellos, sentado en una silla de madera pequeña, estaba el muñeco más grande. Tenía el tamaño de un niño de unos 3 años, vestido con un mameluco de bebé color azul claro que estaba manchado de algo oscuro y seco en la parte del pecho. Sus ojos no eran botones, eran canicas de vidrio de color azul opaco que reflejaron la luz de mi teléfono de una forma tan real y brillante que se me erizó la piel por completo. Sentí un asco terrible y unas ganas ridículas de salir corriendo de ahí, pero traté de calmarme usando la lógica. Pensé que mi tía simplemente tenía un pasatiempo muy raro y un gusto espantoso para las manualidades. Agarré una bolsa negra grande de la basura, metí al muñeco del mameluco y a otros 5 que estaban cerca para tirarlos al contenedor de la calle y despejar un poco el cuarto. Al levantar al muñeco grande por las axilas, sentí que la tela de su cuerpo estaba pesada y extrañamente blanda, como si estuviera rellena de carne cruda y suelta en lugar de trapo u algodón. ¡Qué estúpido fui!
Debería haber quemado ese cuarto entero con un encendedor en ese mismo instante. Cerré la bolsa con un nudo ciego bien apretado, la saqué al patio y la dejé junto a los botes de basura grandes para que el camión se la llevara en la mañana. Regresé a la casa principal, cerré todas las puertas con cerrojo y me acosté en la cama de huéspedes del segundo piso. Estaba cansadísimo por el viaje, así que apagué la luz y me quedé dormido casi de inmediato. Como a las 3 de la mañana, un frío glacial me despertó. La habitación estaba tan helada que podía ver el humo de mi propio aliento cada vez que exhalaba en la oscuridad. Me tapé con las cobijas hasta la nariz, temblando, cuando de repente escuché un ruido en la planta baja. Fue un sonido suave pero constante. Plaf, 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 como el sonido de unos pies descalzos, gordos y húmedos caminando lentamente sobre las losetas de la sala. Luego, se escuchó el arrastre ruidoso de una bolsa de plástico por el pasillo principal. El corazón me empezó a latir tan fuerte en las orejas que pensé que me iba a dar un infarto ahí mismo. Me quedé completamente congelado bajo las sábanas, rezando para que fuera mi imaginación o un animal. Pero el ruido empezó a subir las escaleras de madera. Crujido, plaf, crujido, plaf. Lo que sea que estuviera subiendo, se movía con torpeza, como si le costara trabajo coordinar el peso de las piernas. El olor a plástico quemado y a carne echada a perder se metió por debajo de la puerta de mi cuarto, tan denso que me dio un ataque de náuseas y me tuve que tapar la boca con la sábana para no vomitar. Los ruidos se detuvieron justo afuera de mi puerta. Pasaron unos segundos de un silencio tan absoluto que podía oír los latidos de mi propio pecho. De pronto, la manija de la puerta empezó a moverse. Alguien la estaba bajando muy despacio, con mucha fuerza hacia abajo. Menos mal que le había puesto el cerrojo de metal. Al darse cuenta de que no podía abrir, lo que estaba del otro lado empezó a golpear la madera. Pero no eran golpes de puños humanos, eran golpes blandos, sordos, como si estuvieran estrellando una almohada pesada o una bolsa llena de agua contra la puerta. Y en medio de los golpes, escuché una risita infantil, pero ahogada, como si alguien intentara reírse con la boca llena de tierra húmeda. Pasé el resto de la noche arrinconado en la esquina de la cama, sosteniendo una lámpara de metal como arma, llorando del puro terror mientras los golpes blandos seguían sonando contra la madera. No sé en qué momento me quedé dormido por el puro cansancio mental, pero cuando abrí los ojos, la luz del sol ya entraba con mucha fuerza por la ventana. Me levanté temblando, quité el cerrojo con las manos sudorosas y abrí la puerta. El pasillo estaba vacío, pero en la madera de la puerta, justo a la altura de mi pecho, había una mancha de grasa gris y húmeda con la forma perfecta de una mano pequeña, pero sin dedos definidos, como si una manopla de tela gruesa la hubiera tocado. Bajé las escaleras corriendo, directo a la sala para agarrar las llaves de mi coche y largarme de ese maldito lugar. Cuando entré a la sala, me quedé sin aire. En medio del cuarto, sentados en un círculo perfecto sobre la alfombra, estaban los 5 muñecos pequeños que yo había metido en la bolsa de basura. La bolsa negra estaba tirada a un lado, rota en 1000 pedazos desde el interior, como si algo la hubiera desgarrado con los dientes. Pero el muñeco grande del mameluco no estaba con ellos. Miré hacia la cocina y vi que la puerta del refrigerador estaba abierta de par en par. Caminé hacia allá con el estómago hecho un nudo y el cuchillo de la cocina en la mano. En el suelo de la cocina, rodeado de charcos de leche tirada y comida desparramada, estaba el mameluco del muñeco grande, pero estaba vacío. El trapo y el estambre estaban tirados como si fueran una piel vieja que alguien se hubiera quitado de encima. Las costuras del cuello estaban completamente deshechas, rasgadas desde adentro hacia afuera, y el piso estaba lleno de unas huellas pequeñas y húmedas, hechas de un líquido pegajoso y oscuro, que iban directo hacia la puerta que da a la calle. Escuché un ruido a mi espalda, el sonido de algo cayéndose en la sala. Regresé despacio, apuntando con el cuchillo. Los 5 muñecos pequeños seguían en la alfombra, pero ahora todos tenían las cabezas volteadas por completo hacia atrás, mirándome con sus ojos de botón negro. Las costuras de sus bocas, ese hilo negro y grueso que las cerraba, se estaban empezando a romper.
Vi con horror cómo los hilos se tensaban y se reventaban uno a uno, y de las aberturas de tela empezó a salir un humo grisáceo que olía a podrido, mientras las cabezas de trapo empezaban a vibrar, imitando esa risita ahogada que había escuchado en la noche. No aguanté más. Tiré el cuchillo, salí corriendo de la casa, me subí a mi coche y manejé sin parar hasta llegar aquí. No le he dicho nada a mi familia porque van a pensar que me volví loco, pero te juro que esto no es una pesadilla. Hace 10 minutos, mientras estaba aquí estacionado tratando de calmarme, me llegó una notificación al celular. Era una foto de la cámara de seguridad que tengo instalada en la entrada de mi propio departamento, en la ciudad, a 2 horas de aquí. La foto es borrosa por la luz, pero se alcanza a ver perfectamente a una criatura pequeña, gorda, de una piel blanca y arrugada como la masa de pan, que no tiene pelo ni ojos, pero que lleva puesta la gorra de estambre del muñeco de mi tía. Está parada justo frente a mi puerta, estirando un brazo largo y deforme para alcanzar el timbre. No sé qué hacer. Sé que si regreso a mi casa, esa cosa va a estar esperándome adentro, y sé que lo único que quiere es mi piel para hacerse un muñeco nuevo.